estáis? Estamos hoy aquí con Joana. Joana, bienvenida a la playlist de Biculture Talks. Muchas gracias, Víctor, y Es gracias un, por pl- invitarme. no, te iba a decir, es un placer tenerte aquí, tener a una invitada más, a una Chief People Officer, que se dice pronto, para seguir hablando de estos temas tan importantes, tan curiosos, tan relevantes dentro de la comunidad B Corp, como son la cultura y el talento. Pero como yo siempre me acelero mucho con esto, creo que es primero mejor que la gente te conozca un poco. Así que, Ujú. Joana, si quieres presentarte, adelante. Pues sí, gracias por presentarme. Siempre me cuesta decir mi título. Em, lo cambio según el país y según el lugar, porque para mí el rol principal dentro de Kaya, y después explicaré qué hacemos en Kaya, es que las personas tengan todo lo necesario para hacer su trabajo lo mejor posible y lo más feliz posible. Entonces, sí, eso se llama Chief People o empoderador de talento o de personas, me da un poco igual. Sí, no, total. Con ese objetivo, que sea lo que sea. Sí, sí, sí. Exacto. Y sí, y como hablamos antes, Víctor, aparte de ser Chief People Officer en Kaya, también tengo varias misiones de coaching en donde apoyo a las personas en buscar su propósito, sobre todo profesional. Entonces, Mm. sí, estoy muy orientada al desarrollo del talento profesional. Mm. Qué mejor que alguien como tú, entonces, para hablar de lo que vamos a hablar. ¿Nos podrías contar, Joana, por eso antes de nada, un poco qué es lo que hacéis en Kaya para situar Ujú. también, con lo que nos decías ahora, Sí. situarte a ti dentro de la organización y situar la organización? Perfecto. Kaya es una consultora boutique financiera que nació en México en 2016, y nosotros solo trabajamos en el ecosistema de impacto. Trabajamos para emprendedores, inversores y lo que llamamos ecosystem builders en sus estrategias financieras, que sea como CFO externos o en su potencial levantamiento de capital para emprendedores o para inversores en apoyarles en su tesis de inversión o en el montaje de su fondo o cada vez más trabajamos con fondos que quieren desarrollar una estrategia de venture philanthropy o de capital catalítico en donde de pasar de ser puramente fundación que hacen donaciones, quieren crear un fondo para apoyar a emprendimientos que responden a su teoría de cambio. Y como tenemos una situación muy única de trabajar en el sell side and buy side de los deals de inversión de impacto, Sí. damos bastantes mentorías, talleres, y tenemos esa rama de educación de inversión de impacto en España, en Europa y en Latinoamérica. Parece que pocos sitios os quedan por llegar, ¿eh? Con esto que me comentas ahora tenéis una presencia bastante, bastante fuerte. Sí, Muy somos un bien. equipo muy pequeño, pero desde el inicio hemos trabajado remoto con los clientes. Ujú. Aunque ya la empresa, lo hablaremos después, se ha transformado con el COVID a remote first. Ujú. Eso ya lo teníamos con los clientes y hasta el año pasado empezamos a trabajar con clientes en África. Entonces, Wow. eh, sí, 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 o sea, ahí el vamos. remoto ya es un valor 100% dentro de vuestra cultura. Qué bien, qué Sí. bien, qué bien. Y Joana, con relación al movimiento B Corp, en lo que hace Ujú, referencia a Kaya, ¿en qué momento de la historia se enganchan Kaya con el movimiento B Corp? Porque ujú, sí que me contabas a mí algo ujú. antes, pero ¿cómo ha sido detrás de Sí. cámaras? Pues el fundador de Kaya, que es Antoine Cocle, y yo tenemos una experiencia con el sistema B-Lab y el sistema B en Latinoamérica desde el 2012. Trabajamos en una aceleradora que se llama Agora Partnership y
en esa época apoyábamos a Sistema B a hacer todos los cuestionarios a los emprendedores sociales para sus primeras certificaciones para ser empresa B. Y entonces lo hemos tenido desde el inicio. Tengo que decir que la primera vez que vi todo este cuestionario me pareció horrible y que me ha costado varios años para entender el valor del sistema y ahora no lo dudo. Pero desde la creación de Kaya se ha certificado Kaya como una empresa B desde México. Muy O sea, bien. creo que la primera certificación es de 2017 o 18. O sea, desde que en Kaya solo había 2 personas, se hizo el esfuerzo de certificarse. Qué bien, qué bien. Y mira, van saliendo cosas ya que van a ser súper interesantes para el desarrollo de la entrevista, Ujú, porque lo que decías antes, ¿no? Este cambio de cultura que tuvisteis, este crecimiento que habéis vivido dentro de la ujú, organización, nos ayuda mucho a ver también cómo ha evolucionado vuestra gestión de esta cultura, vuestra gestión del talento, etcétera, que es un poco de lo que veníamos a hablar hoy. ujú, Entonces, Joana, con tu permiso, te lanzo una primera pregunta un poco más genérica, ujú, que es en el contexto de las organizaciones, del mundo ujú. de la empresa, por decirlo de alguna manera, ¿qué entiendes tú por el concepto de cultura? Pues yo tengo una frase que me gusta mucho usar cuando se refiere a la cultura, que es la de un americano que es Culture Eats Strategy for Breakfast, que básicamente la cultura al final son todas estas cosas que no se escriben en ninguna parte o a lo mejor en una misión en el sitio web, etcétera, pero que son el pilar eh, o, o, o sí, todo esto invisible que hace que la empresa pueda funcionar bien o mal. Y somos una empresa relativamente joven y nos damos cuenta que en pequeñas empresas la cultura tiene mucho que ver con la personalidad del CEO. Y si no se hace nada para trabajar la cultura, Mm, se convierte en el reflejo de los defectos y las bonanzas o no sé cómo, o las cualidades del sí. CEO. Entonces hay que ser súper proactivos para identificar esto y trabajar en esto. Y sobre todo hay un cambio para mí muy grande de cuando pasamos a ser un equipo 100% offline, de estar todos siempre reunidos en un espacio, a una empresa remota, porque mucha de la cultura al final se aprende imitando a los demás. Mm, Entonces, está bien, o sea, las cosas muy simples como todo el mundo llega a la hora o no a una reunión. A las 11 vamos por un café, hacemos comidas o no con el equipo. Todas mm, estas cosas implican una cultura de relacionarse entre colegas, pero también de lo que vamos a plasmar a nuestros clientes. total, Eh, total. y hay que trabajarlo de forma súper proactiva y cuando se hace se nota, aunque sea impalpable. Y Sí, para mí sí, 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 la sí. cultura es cómo los colaboradores actúan naturalmente en su día a día por influencia de la estructura que existe, que en nuestro caso es Kaya. Me ha gustado mucho esta reflexión que has hecho, porque al final también de lo que pretendemos sacar de estas entrevistas son estos puntos, ¿no? De, por ejemplo, una persona que nos pueda estar viendo que ahora forme parte de una organización pequeña, pues Ujú, invitar a esta reflexión nuestra es la cultura, es algo que estamos trabajando, ¿no? Por dónde está tirando, nos estamos dejando llevar por estas conductas, comportamientos del CEO o no, o entonces me gusta ya que, Joana, que vayas sacando estos puntos. Y para ir conectando cosas, cuando hablamos del propósito de ujú, Kaya, ujú, si me lo tuvieses que definir en ujú. una frase o hacer una explicación breve, ¿cómo lo definirías?
O sea, nosotros existimos porque en este ecosistema de inversión de impacto o los emprendedores de impacto están muy enfocados a resolver un problema, son personas muy apasionados por el problema, pero muchas veces la razón por la que fracasan es por malas estrategias financieras o por falta de capital. Entonces nosotros existimos porque no queremos que esto sea la primera causa de fracasos de los emprendedores sociales. ¿Vale? Esto es la razón por la que existimos. Perfecto. ¿Y crees que esto de cara al interior, digamos, no tanto al exterior, ¿no? A clientes, emprendedores, etcétera, con los que trabajéis, sino de cara al interior, ¿crees que se ve reflejado en la cultura? Yo creo que la pasión por el impacto y la pasión por querer apoyar con nuestro know-how financiero a nuestros clientes es algo que nos une todos dentro de Kaya. Es Mm. realmente algo que se siente y muchas veces cuando se nos olvida por qué hacemos las cosas, porque cuando estás en mucho estrés y estás con tus 5 Exceles abiertos al mismo momento y que llevas 2 meses solo pensando en el modelo financiero que no cuadra, es muy fácil no darse cuenta de por qué estás haciendo y quemarte, ¿no? Entonces, sí es algo que intentamos recordar mucho y cuando se pone de nuevo la misión, el why de por qué estamos haciendo y vemos el impacto vía nuestros clientes directo, vemos también una mejora en la motivación de Mm. nuestros colaboradores y en el servicio que damos, porque nuestro impacto es como de segundo grado, ¿no? Es vía lo que pueden Sí. hacer nuestros clientes. No, no, en ese sentido veo que entonces la gente conecta mucho con el propósito, porque si ver que las cosas se llevan a cabo es algo que nutre Ujú. de motivación y de ganas de seguir al equipo, entiendo que el equipo está súper alineado con esta cultura. Sí, y justo ayer tuvimos una charla con el equipo y nos dimos cuenta que a veces se nos olvida y que necesitamos desarrollar más visitas al campo para estar más, Ujú. para que sea más palpable el Claro, para propósito verlo más nuestro. cerca. Ujú. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y Pues de mira, hecho, también seguro que es algo sí. que me vas a preguntar, pero me adelanto. Para nosotros es el diferenciador número uno eh, para nuestra atracción de talento. Eh, Vale, Porque al final, ¿qué talento estamos buscando? Y si no viene acá ya, ¿a dónde va este talento? Nosotros estamos buscando talento que estaría interesado a ir a un investment banking. Entonces, vale, no vamos a poder competir con el salario de un investment banker. Y tenemos muchos perfiles que después de varios años en consultoras grandes o en bancos de inversión, eh, han necesitado estar más cerca del propósito y se han venido vale, sacrificando una parte del salario porque necesitaban tener un propósito al día a día. Y es total. la razón, pues sí, es nuestro argumento número uno de atracción de talento. No, no sería el primer caso, también por otras entrevistas que hemos realizado y gente que he ido conociendo dentro del movimiento, que renuncia al final a, o sea, todo esto que vemos en los estudios de no, el salario ya no es tan prioritario y tal, que a veces cuesta de Ujú, entender, pues luego miramos dentro de la comunidad, por ejemplo, y sí. vemos casos de gente que sí que ha hecho este paso, no atrás, porque no es un paso atrás, sino al lado, o te diría que incluso adelante, Ujú. empezando a priorizar otros temas que tengan que ver mucho más con el impacto que quieren generar, con su propósito, etcétera, etcétera. De acuerdo, Y sí, sí, sí. en ese sentido, como algo de esto mencionabas también antes, creo que sería súper interesante que desde tu punto de vista y desde lo que tú has vivido una vez ya dentro de Kaya, nos hables también de cómo ha evolucionado esta cultura. Porque es lo que Ujú, decías, ¿no? Igual una persona empieza un proyecto, tiene una forma muy clara de hacer las cosas, una visión, se rige por unos valores, etcétera, pero a medida que el equipo crece hay que cuidarlo. ujú. Entonces, desde que tú estás dentro de Kaya, ¿cómo has visto que evoluciona esta cultura? Sí, o sea, para mí el switch más grande ha sido con el COVID y el hecho de que
de una oficina en la Ciudad de México en donde todo el mundo estaba juntos a estar en 3 países de forma con horarios distintos. Estamos en Bogotá, la Ciudad de México y Madrid. Pues ahí hubo un sismo de talento grande porque obviamente las herramientas que funcionaban en offline ya no podían y había que repensar cómo crear una cultura dentro de la empresa. Y yo justo llegué en ese momento a Pues mira, Kaya. Y entonces me ha tocado la parte más divertida, según yo, de construir estrategias, uno, para tener ese sentimiento de equipo, aunque estemos solos en nuestras casas, detrás de la pantalla, de forma remota y en horarios distintos, ¿no? De forma async. Y la forma en la que lo hice, si te interesa o si no sé si vamos sí, por sí, ahí, sí. es Justo te iba a preguntar, ¿qué rol jugaste tú en este cambio cultural? una de las cosas es que naturalmente lo que hicimos fue crear un Collaborators Journey Map para Vale. entender cuál era el mapa de experiencia de cualquier colaborador desde la atracción hasta la salida, y cuidamos mucho también la salida porque estamos en un mundo muy pequeño y mientras Sí. más cuidamos hasta el final, el Kerman nos lo devuelve y nos ha demostrado muchas veces que nuestros ex colaboradores son los que más clientes traen acá ya. Los embajadores, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces en este journey identificamos como las partes en las que necesitábamos trabajar más y de forma prioritaria. Y el primero era el onboarding. Bueno, porque la parte de recruitment lo mejoramos un poco, pero ya era algo bastante sólido. Siempre logramos como reclutar a talento increíble, tengo que decir. Kaya es la primera empresa en la que puedo decir que cada uno que esté en Kaya, wow. eh, y, y, entonces el onboarding sí era algo que teníamos que mejorar, sobre todo de forma virtual, y lo trabajamos de forma que con la idea y la intención que la persona desde el momento uno se sienta parte y que se sienta como arropada, cuidada dentro de Kaya. Entonces, con un plan de integración muy definido, cosas que no necesitas escribir cuando estás en offline de cuánto tiempo necesitas para contestar a un Slack, si escribes por Slack, por WhatsApp, por correo, todas esas cosas los tuvimos que escribir para que no haya dudas. Y sobre todo creamos un sistema de welcome buddies Vale. diferentes para todas estas culturas no dichas y escritas que se pasan de forma oral. Sí. Eh, y nos ha funcionado muy bien. Hemos tenido muy buen feedback de esto para que después las personas estén en confianza para comunicar con los colegas también, ¿no? Y la otra fue de desarrollar lo que antes te estaba hablando, los well-being checks, Sí. que básicamente en offline casi no hay estos tiempos muertos en el que puedes hablar de las conversaciones que tuviste con tu abuela o que ayer tuviste un buen día o un mal día. Sí, del fin de semana, lo que sea, ¿no? Estos temas. Sí, en el online vas directo a la agenda, directo a la ejecución, etcétera, y nos dimos cuenta que está muy bien, es muy eficiente, pero perdíamos mucho de la humanidad. Y si Sí, no cuidas al humano detrás del colaborador, es difícil que funcione. Entonces, total. trabajamos mucho esto de forma que, uno, cada quien se siente muy cuidado dentro de la empresa, y dos, también plantear cómo esa persona quiere crecer, cuáles son sus aspiraciones y personales y profesionales, y cómo nosotros desde Kaya podemos ayudarlo. Eh, y, y para mí eso forma parte de los beneficios
de formar parte de Kaya, te vamos a apoyar para que tengas una experiencia profesional divertida, Claro, agradable y que avances a donde quieras ir. Y si tiene que ser fuera de Kaya, pues fuera de Kaya. total. No, 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 total, total. Justo relacionándolo con el primer punto de estos dos que me decías, ya me ha pasado alguna vez de, por ejemplo, empresas que querían certificarse y sí que tenían muy por la mano este tema de cultura, de la gestión del equipo, modelos que tienen que ver con talento, etcétera, pero ponerlo sobre el papel es algo que también les ha ayudado mucho a o de asentar las bases de esto o incluso volver a revisarlo, darle una vuelta para construir sobre esta base. Y con lo que comentas en el segundo punto, súper de acuerdo, porque al final, por lo que yo he visto, por las conversaciones que he tenido, la gente que he ido conociendo dentro del ecosistema B Corp, estos puntos que tienen que ver con talento, con cultura, están súper presentes y creo que son súper importantes, sobre todo por lo que decías al principio también, como propuesta de valor, no esta cultura de cara a traer este talento y de gestionarlo. Y como bien decías, que si tiene que ser para que se vaya fuera por el motivo X, que al menos la experiencia que haya tenido sea positiva. Exacto, exacto. De hecho, hay desafortunadamente una persona que nos va a dejar esta semana, Vaya. pero siempre hacemos una entrevista de salida y en las últimas personas que han salido siempre nos ha llegado este feedback. Voy a extrañar al equipo y espero que pueda encontrar en algún momento en mi vida la calidad humana que encontré en Kaya. Y para mí esto es como el mejor regalo que uno puede Total, dejar. total. Y más cuando ves que tu trabajo y el trabajo del equipo se ve recompensado con estas palabras, yo creo que es súper, súper bonito. Y Ujú, mira, ya que hablabas de esto ahora, Joana, creo que es muy buena introducción para pasar ya al tema de talento, porque sí que ujú. ha ido saliendo y tú antes me lo sacabas, también te hacías un pequeño avance, pero ahora ya sí que es tu momento, ahora sí que, Joana, lúcete todo lo que quieras y vamos a por ello. Siempre que hablamos de talento, sobre todo nos interesa empezar por un punto que es cuando el talento está fuera y va a entrar dentro de Ujú, la organización, un poco cómo hacemos esta gestión. Y ya que decías que tenéis unos procesos de selección que son tan ujú, efectivos y que estáis súper contentos con vuestros ujú. resultados, ¿te importaría contarnos un poco más sobre cómo son estos procesos? No, con muchísimo gusto. Y si puede inspirar a más, genial. Nosotros obviamente buscamos a talento técnico y Ujú. buscamos a talento en diferentes fases, o los que salen directamente de la universidad que tienen poca experiencia, pero ¿Vale? un afán para el impacto y las finanzas, o personas que ya tienen 3, 4, 5 años de experiencia, que ya pueden llevar clientes y que típicamente son personas que han trabajado en finanzas, en investment banking o en consultoras o en corporativos grandes, pero que han estado buscando propósito. Entonces, Mm, para estos perfiles en los que van a estar siempre trabajando con nuestros clientes, o sea, que van mm. a ver mucho modelo Excel, básicamente, Sí. eh, tenemos un camino bastante detallado. De hecho, en nuestro sitio web somos muy transparentes sobre el proceso. Tenemos una entrevista uno, que es solo una entrevista de fit cultural, en Ah, donde, mira. hay una persona que lo va a entrevistar y hay cosas que obviamente necesitamos, que son barreras, es el nivel de inglés y español. Si somos transparentes sobre los salarios desde el inicio para no hacer perder a nadie. Entonces, ahí tenemos un primer filtro. A cada Vale. filtro hay una persona distinta. La idea es que cualquier persona que entre ya haya hablado con 4 o 5 personas distintas de Kaya, y en cada Mm. proceso tenemos siempre una pregunta que ah, honestamente no sé si pasaría una auditoría de discriminación, que es el Airport Test. Que Vale. básicamente, y esto sin juzgar a nadie, si tú te quedarías
una hora con esta persona a tomar una cerveza o lo que sea para hablar de todo. Estar cómodo con esa persona. Y esto lo puede hacer la persona más junior de la empresa como la persona más senior de la empresa. Y es una decisión que no se va a juzgar. Vale, Y esto lo vamos a tener en cada etapa. Y si los 5 dicen, sí, sí, yo quiero seguir hablando con esta persona, es que es bueno. que La encaja, segunda, digamos, ¿no? ajá, sí, 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 sí. Y si sentimos que, por ejemplo, en la entrevista uno, entonces tenemos el airport test y también pasamos unos filtros que nosotros decimos de valores de Kaya, que por Ah, ejemplo, no me mira. acuerdo cuáles son los que pusimos, pero el filtro de confías en esa persona, en lo que dice, Mm, en la parte de humildad, que es muy importante frente a los clientes. sí, Y estas son las diferentes preguntas que nos hacemos en las diferentes selecciones. Entonces, primero, entrevista fit, segundo, una entrevista técnica de modelaje financiero y el tercero es un caso que es un caso de cómo harías un trabajo casi real de Kaya. Y ahí hay dos personas en la entrevista, te enviamos un caso 24 horas antes y lo presentas a dos personas. Entonces ya van 4 personas entrevistando a esa persona y después hay una conversación informal siempre con el CEO, ya que somos una vale, empresa muy pequeña. Estos son pequeña, ¿no? nuestros procesos, pero el airport test y los diferentes valores que son importantes para Kaya y para nosotros van poco a poco. Por ejemplo, personas que nos han parecido arrogantes. Mm, No digo que lo sean o no sean, solo es mm, cómo lo hemos juzgado, pues no van a pasar el filtro, aunque sean muy fuertes técnicamente. vale, Y así ha hecho que tenemos un equipo con el que es guay trabajar. muy bien, muy bien, muy bien. Veo que yo te hablaba de nuestro modelo de selección por valores, pero veo que en Calla también Ujú, os lo habéis montado de una manera que tengáis un modelo que responda un poco a ujú, lo que buscáis dentro de la organización. Muy bien. ujú. Y ya que lo mencionabas también antes, y creo que esto es un punto súper interesante porque nos pone un poco en la piel de lo que son las tendencias que se están viendo últimamente, ¿no? Bueno, la tendencia de tú no me entrevistas a mí, te entrevisto yo a ti, yo entrevisto al entrevistador o la entrevistadora. ¿Esto es algo que te ha pasado? Sí, o sea, nosotros de hecho lo promovemos. Siempre en una ¿Vale? entrevista yo no estoy en una situación superior a la otra persona que voy a entrevistar, al revés. Esto es una entrevista en donde nos tenemos que conocer para ver si podemos ser un buen match. O sea, es como un matrimonio al final, ¿no? Sí. Eh, es, eh, si, si no funciona el match las personas tienen el mismo derecho y opinión y feeling sobre Kaya que nosotros de la persona, ¿no? Estamos al mismo nivel. Esto Mm. a mí me choca cuando todavía hay este sentimiento de yo te ofrezco un trabajo, entonces puedo pedir lo que sea. No. Es, aquí estamos como en una situación de dating en donde vemos si Sí, puede funcionar y sí preguntamos mucho y es una de las cosas que vemos mucho, cuáles son las preguntas que nos hacen cada candidato. vale. Y ya te has hecho tú misma la pregunta, ¿qué son el tipo de cosas que os suelen preguntar? Pues desde las cosas muy prácticas de donde trabajo Mm, eh, hasta hay preguntas interesantes de cuál es el plan de carrera dentro de Kaya, cómo puedo vale. evolucionar, hasta cómo es tu día a día o hasta cuáles son las mejores partes y las peores partes de trabajar en Kaya. Estas cosas me Sí, parecen muy interesantes. muy bien. Y el hecho de que os hayan hecho estas preguntas, Ujú, bueno, ya no hablaré del equipo, ahora hablo directamente contigo, Joana.
el hecho de que tú, por ejemplo, hayas escuchado estas preguntas, ¿en algún momento te ha hecho reflexionar que en vuestra cultura tiene que haber un cambio o que hay cosas igual que no estáis prestando toda la atención que deberíais? O... Totalmente. Por ejemplo, cosas muy, muy, muy básicas Sí. como la forma en la que mandábamos una preoferta era un poco ole ole, ahora lo tenemos muy formalizado porque la persona dijo, no, o sea, el feeling que recibimos de la persona a quien le hicimos una oferta era como, ¿esto es en serio, de verdad? O, Sí, por ejemplo, el hecho, tenemos mucho cuidado que sigas o no sigas, siempre tengas una respuesta una a respuesta. partir del segundo filtro. El primero siempre avisamos que no podemos contestar a todo el mundo, pero si entras en el primer filtro te avisamos. Mm, Y siempre tener mucho cuidado a recibir un no o un sí por el feedback que hemos recibido también de personas. mm, Y un muy montón bien. de pequeñas cosas que hacen mucha Claro, diferencia en la experiencia. Ujú. claro, claro. Y al final, también un poco si ves lo que la gente, las inquietudes que tiene la gente, lo que están pidiendo, etcétera, si tú quieres atraer este talento y quieres crecer de forma sostenible como organización, evidentemente tendrás que ir pensando en integrar estos elementos. O sea, me parece súper, súper acertado. Y Ujú. con esto, Joana, sí que me gustaría cerrar con una pregunta que tiene que ver con talento y cultura y mucho con el tipo de cultura y el modelo de trabajo que tenéis en Calla. Y aquí dame los datos, los insights que quieras y expláyate todo lo que quieras, pero si tú me tuvieses que enseñar a mí o compartir tu aprendizaje conmigo sobre cómo tener una cultura positiva, digamos, constructiva para todo el equipo, teniendo en cuenta una empresa que está localizada en varios países y en las que todo el mundo trabaja en remoto, ¿qué tenemos que hacer para construir esta cultura? De forma que sea compartida, que todo el mundo esté a gusto, que esté abierta también a ser modificada si estamos viendo que no está funcionando. Ujú. Yo creo que no hay una No sé si te he respuesta soltado única. Sí, aquí no, no, lo tampoco. entiendo perfectamente y no creo que haya una respuesta única para todas las empresas. Yo creo que la Claro, suma de individuos de cada empresa es muy, muy distinta y lo primero que, si hay una persona que está en una situación de preguntarse cómo puedo trabajar proactivamente en esto en su empresa, sí, haría mucha escucha de todos los perfiles de las personas que hay en esa empresa, porque vale. seguramente las respuestas vendrán del equipo existente. Vale. En nuestro caso, el propósito claramente es lo que nos une y es como nuestro pilar para construir alrededor de esto, ¿no? Entonces, la pasión por el impacto es súper importante, pero también el hecho de que somos una empresa muy, muy humana y queremos que cada persona se siente valorada. Y Mm, entonces, ¿cómo podemos hacerlo en las pequeñas cosas de todos los días? Son las cosas, desde esa intención construimos pequeñas cosas que obviamente no son perfectas, que no, tenemos todos los retos de trabajar a claro. distancia, pero al final es decidir cuál es la misión, el propósito fundamental y construir alrededor de ello las estrategias. Y Mm. ujú. Yo creo que has dado, con este último punto has dado en el clavo de que al final es el camino también lo bonito y lo que importa. Creo que por mucho que lleguemos a un sitio nunca lo podremos dar. Y más viendo cómo cambian las cosas de un día para otro, ¿eh? No lo Sí. podremos dar por bueno, por definitivo y mucho menos por perfecto. Así que el camino Y es lo sobre que... todo lo que me ha impresionado es que cuando lo descuidas apenas un mes o 2 meses, Mm. el ánimo del equipo cambió drásticamente. Vale. Es Vale. muy impresionante. Y dices, pero ¿qué ha pasado en un mes? Y te das cuenta, es que no tuvimos mucho cuidado con estas pequeñas cosas. Mm. Es brutal porque si no lo haces, se nota una baja de energía, pero si Sí. lo haces, no te das cuenta que tiene un impacto. Mm. Sí, sí, no, no, son estas cosas que sí, 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 total, total, total. Y bueno, al final en la línea un poco de dónde viene esta iniciativa, también estas entrevistas, que es ver y conocer cómo desde las B Corp se está trabajando en esta línea, se está trabajando en toda esta parte de talento,
se está trabajando en toda esta parte de cultura. Además, lo comentábamos antes detrás de cámaras, ¿no? Todo lo que tiene que ver ahora con criterios ESG, que ya por Ujú. normativa europea tiene que estar presente y se está empezando por un sitio, pero esto acabará siendo cosa de todos y de todas. Así que, bueno, en ese caso yo me alegro mucho de haber podido compartir este rato contigo, Joana, que nos hayas explicado de forma súper transparente y directa cómo vivís y cómo trabajáis esto en Calla. Y no sé si antes de terminar a ti te gustaría añadir alguna cosa. Te quiero agradecer, no sabía muy bien a lo que iba hoy, fue muy interesante y también me ha autoayudado a recordar mi propósito dentro de la empresa. Ay, qué bien, qué bien. Entonces, muchas gracias y al final, como tú dices, es un proceso y una exploración de las personas que para mí es lo más fascinante. Total, 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 muy de acuerdo. Pues dicho esto, Joana, mil gracias por estar aquí, por prestarnos tu tiempo y por compartir tantísimo conocimiento que para la gente que va a ver esto va a ser súper útil. Muchas gracias. A ti y a todo el mundo.